El pasado 25 de marzo, en Lima, tuvimos la tercera jornada del debate presidencial, y la pregunta que quedó en el aire es, ¿se habló realmente de ideas? Vamos a desglosarlo punto por punto. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué inclinó la balanza? ¿Fueron las propuestas para el país o, bueno, los ataques personales? Para entenderlo, primero tenemos que poner las cosas en contexto. A ver, empecemos. Muy bien, esta tercera jornada, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones, juntó a 12 candidatos. La idea era que hablaran de dos temas que, la verdad, nos preocupan a la mayoría de los peruanos. Los temas sobre la mesa eran seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, y por otro lado, integridad pública y lucha contra la corrupción. Vemos ahí la lista de participantes, bastante larga. En resumen, seguridad y corrupción. Dos asuntos cruciales que se suponía iban a ser el centro de toda la discusión. Entremos de lleno al primer tema, las propuestas sobre seguridad ciudadana. Y aquí pasó algo interesante. Casi de inmediato se notó una tendencia muy clara en la mayoría de los discursos, lo que se conoce como la mano dura. Miren esta tabla, es bastante reveladora. Tenemos por ejemplo a Paul Jaimes proponiendo la pena de muerte. Luego, candidatos como Chabra y Vizcarra hablando de militarizar el orden interno. Otros, como Valderrama y Belaunde, de construir hasta 24 cárceles nuevas, vigilancia total, fuerzas de élite. A pesar de que vienen de partidos distintos, la coincidencia es notable, ¿no? Todos apuntando a penas más severas, a militarización y más cárceles. Un consenso bastante llamativo hacia soluciones, digamos, extremas. Y claro, esto no pasó desapercibido. La analista política Rosa María Palacios lo resumió de una forma muy directa. Populismo penal a la vena. ¿Qué quiere decir esto? Pues proponer soluciones que suenan drásticas y que pueden ser populares, pero que según los expertos chocan con la Constitución o simplemente ya se han probado antes sin mucho éxito. Pero las propuestas empezaron a quedar de lado cuando el debate, como se dice, se calentó. El punto más alto, el verdadero clímax de la noche, llegó con el enfrentamiento cara a cara entre Keiko Fujimori, Mesías Guevara y Jorge Nieto. Este fue el momento exacto donde todo cambió. Fíjense en la secuencia. Paso 1, Keiko Fujimori le dice a Mesías Guevara, como dirían los jóvenes, le voy a hacer ghosting, un intento de ignorarlo. Paso 2, la respuesta de Guevara, y yo la voy a papear, mucho más directo. Y paso 3, interviene Jorge Nieto y va con todo, acusando a Fujimori de gobernar desde el Congreso y ser la causa de una década de crisis. En segundos, pasamos de una frase casual a un ataque político en toda regla. Para quienes no estén familiarizados, ghosting viene del inglés ghost, fantasma, y significa eso, desaparecer, cortar la comunicación con alguien de golpe. La estrategia de Fujimori era clara, no te voy a prestar atención, te voy a ignorar. Pero la respuesta de Guevara, papear, es otra cosa. Es una jerga muy peruana que significa básicamente aplastar a alguien, humillarlo, derrotarlo de forma contundente. Y para muchos analistas eso es justo lo que él y Nieto se propusieron hacer. Entonces, aquí lo que vimos fue un verdadero duelo de estrategias. Por un lado, Fujimori intentando mostrarse como víctima, contando historias de ciudadanos para generar empatía y defendiendo su historial, pero minimizando su poder actual. Y por el otro, Guevara y Nieto con una estrategia opuesta, ataques frontales a su pasado político y haciéndola responsable de una década perdida. Un choque total. Claro, con tantos dimes y diretes, y con cifras que van y vienen, es súper fácil confundirse. Por eso es tan importante hacer una pausa y verificar los datos. Vamos a revisar un par de afirmaciones clave que se escucharon esa noche. A ver, empecemos con esta. Enrique Valderrama, para justificar la idea de usar a los militares en seguridad interna, dijo que Perú tiene 30,000 soldados. La pregunta ¿es correcto ese dato? Pues resulta que no. La realidad es bastante diferente. Si uno revisa las fuentes oficiales y los rankings internacionales, las cifras de aproximadamente 120,000 militares en activo. El veredicto, por lo tanto, es que la afirmación es inexacta. Y esto es importante, ¿ah? No es un error menor. Estamos hablando de que la cifra real es 4 veces más grande, lo que lógicamente cambia por completo el contexto de la propuesta. Vamos con la segunda afirmación. Paul James, para ilustrar la gravedad del problema de la delincuencia, dijo, cada día tenemos un nuevo asesinato. Y aquí la realidad es, pues, muchísimo peor. Lamentablemente, los datos de 2023 registraron 3,675 homicidios. Eso da un promedio de 10 al día. 10, no 1. El veredicto es, por lo tanto, falso. Y más allá del error, esto muestra una desconexión preocupante con la dimensión real del problema.
La situación es 10 veces más grave de lo que se dijo, lo que en un debate presidencial evidencia una falta de rigor que llama la atención. Bueno, entonces, después de todo esto, después de 3 horas de debate, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el balance final? Este gráfico es una representación visual de lo que fue la noche. Ojo, no es una medición exacta de tiempo, sino una ilustración de la percepción general. Y lo que nos dice es bastante claro. La barra de ataques y acusaciones fue mucho, mucho más grande que la de presentación de propuestas. ¿Y esto por qué importa? Pues importa mucho. Porque cuando la discusión se centra en ataques, las soluciones reales a los problemas del país quedan en segundo plano. Además, usar datos sin verificar puede confundir al electorado. Y también nos muestra las fracturas políticas tan profundas que existen, algo que podría marcar al próximo gobierno. Así que la noche nos deja con esta reflexión en el aire. ¿Qué es lo que define una elección? ¿Son las promesas que se hacen para el futuro o son las cuentas que se cobran del pasado? Una pregunta clave que queda para la reflexión. Gracias por acompañarnos en este análisis.